Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este cruce de camino. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo y como todos los días que nos encontramos aquí o en los que nos encontramos aquí, los saludo siempre con un grandísimo gusto. De verdad me emociona mucho que la comunicación sea posible, sobre todo en estos tiempos tan maravillosos en los que vivimos y en los que tanto se habla, ¿verdad?, acerca del Internet, acerca de las nuevas tecnologías, como algo malo, como algo que va a destruir algo precioso que tuvimos en el pasado y que, pues debido a estas artes o estas malas artes de la tecnología, lo vamos a perder para siempre. Esas son pamplinas, son tonterías, nada hay de eso, absolutamente. La tecnología siempre nos ha proveído de herramientas novedosas, herramientas nuevas, herramientas potentes que nos ayudan a realizar mejor nuestro trabajo. Y así ha sido desde que el hombre es hombre, ¿no? Y salió de la caverna o bajó de la rama. Y entonces tomó un palo, tomó una piedra y desde entonces, a partir de la creación de instrumentos, fue creando la civilización. Y hoy en día pues estamos ya en un nivel de sofisticación increíble. Esta mañana estaba leyendo una nota precisamente acerca de Zuckerberg, de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y cómo él no se encuentra en la carrera espacial de los multimillonarios, ¿no? Su apuesta es otra, decía la nota, su apuesta es la creación de un universo paralelo, un universo virtual como no se ha imaginado jamás. Él le llamaba, me parece, o la nota decía que se trataba de un metaverso. Fíjense nada más, hasta dónde hemos llegado. No hay que tenerle miedo a la tecnología. Esta es una visión muy provinciana y muy tonta, muy torpe. Hay que siempre montarnos en la tecnología para sacar lo mejor de ella, para potenciar aquello que nosotros hacemos todos los días. Por ejemplo, en mi caso, que es comunicar, en mi caso, que es hablar, utilizar el lenguaje, las palabras para alcanzar la otra orilla. Así que construyendo puentes es que llego a ustedes casi todos los días. Bueno, a propósito de palabras, ustedes estarán enterados ya, evidentemente, del asunto del affair de la lectura, ¿no? La lectura por placer versus la lectura emancipadora, ¿no? Esto, suponiendo que no estés enterado, lo cual es una imposibilidad, se originó debido a las declaraciones de un señor que se llama, ¿cómo se llama? Marx. Se llama Marx, como Karl Marx. Marx, ese es su nombre. Marx Arriaga. A ver, vamos a ver. Creo que es Marx Arriaga Navarro, me parece. Soy muy malo para los nombres. A ver, vamos a ver. Déjenme aquí. Ah, mira, aquí está. Ah, pero es un video. A ver, vamos a ponerlo. ¿Lo ponemos? Nunca he puesto aquí nada, ¿no? Vamos a ponerlo. A ver qué tal, a ver si se escucha. Parece que es... Sí, se llama el video Leer por goce, acto de consumo capitalista. Afirma Marx Arriaga y es del Universal. Durante la conferencia Formación de docentes lectores en la Escuela Normal, Marx Arriaga, director de materiales educativos, afirmó que leer por goce es un acto de consumo capitalista y llamó a la lectura como acción emancipadora. El funcionario defendió el rediseño de los libros de texto gratuitos que costaban 3,000 millones de pesos al año y dijo que este 2021 se ahorraron 75 millones de pesos con los que adquirieron 10,000 bibliotecas con 200 títulos para las normales que entregarán en diciembre, en lugar de estar gastando en cuestiones que son superficiales. Dijo, incluso cuestionó acciones contra el COVID-19 como el quédate en casa y la sana distancia, pues según él generarán más racismo y clasismo, y cuestionó a la Unión Nacional de Padres de Familia y Suma por la Educación por interponer 2 amparos contra la impresión de dichos libros de texto que él quiso rediseñar. Marx Arriaga calificó al presidente de Suma por la Educación, Francisco Javier Landero Gutiérrez, como ferviente y rabioso héroe panista que ha luchado por que los libros de texto gratuitos regresen a las manos de las editoriales privadas y acabar con la victoria del Estado editor de Vasconcelos y Torres Bodet. Bueno, eso fue lo que dice la nota, pues.
este fue el asunto que disparó todo, porque obviamente un montón de personas, entre las que me encuentro yo, se nos pararon los pelos de puta, ¿verdad? Porque es una tontería, es una lectura, es una reducción ideológica o ideologizada, simplista, ¿no? De la lectura. La lectura nosotros leemos antes de tener incluso libros en las manos. La lectura es una forma de relacionarnos con el mundo, ¿verdad? Abrir el abanico de los sentidos para introducirnos en ese escenario que es la realidad, con nuestra razón, con nuestras emociones, con todo lo que somos como personas. Entonces esta lectura unidimensional, tonta, me río, no porque tenga nada contra ese caballero, ¿no? Sino porque me recuerdan muchos rollos que algún profesor me dijo más de alguna vez, pero hace un montón de tiempo, pues cuando yo era un niño, literalmente, ¿no? Entonces, que esta gente invoque estos fantasmas del pasado no deja de ser cómico. Sería muy cómico y me movería risa si no supiera que esta gente tiene en sus manos responsabilidades para las cuales evidentemente no se encuentran capacitadas. Bueno, entonces sucede que después este señor, que es un cuentista y ensayista que se llama Jorge F. Hernández, que trabajaba en la Embajada de México en Madrid, en España, en Madrid, pero no recuerdo qué posición tenía ahí. A ver, permítanme ustedes. A ver, aquí está una nota del País. Dice, el escritor, historiador y colaborador del País, bueno, con razón, Jorge F. Hernández fue cesado como ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España. Ese es el nombre oficial que tenía. Anunció el sábado por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado en el que atribuyó la medida a comportamientos pocos dignos, aunque sin informar en principio sobre el tipo de conducta al que hace referencia. Pues resulta, ¿verdad?, que el señor ministro, dice aquí, de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, sí, ministro para Asuntos Culturales, escribió, creo que en Milenio, una columna, obviamente pitorreándose de este señor Marx Arriaga, que es un delgadito, ¿no?, atildado, da una imagen o ofrece una imagen incluso de fragilidad, ¿no? Me parece a mí algo anodino, esmirriado, ¿no? Y tiene una voz así aflautada, ¿no? Bueno, dice, la decisión, aquí dice El País, continúa diciendo, la decisión se da 2 días después de que Hernández publicara una columna de opinión sobre la lectura por placer, abiertamente no, en reacción a declaraciones que se atribuyen a Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, que se hicieron virales por una cita en la que Arriaga ataca la lectura por placer como un acto de consumo capitalista. En una columna titulada Por placer, Hernández defiende este tipo de lectura sin hacer referencia directa a Arriaga. Y bueno, ahí está la cosa. El señor esmirriado, Marx, dice que leer por placer es renunciar al más alto deber de la lectura, que es la emancipación. La emancipación me imagino, de la persona, de los pueblos de Latinoamérica, ¿verdad? Es como parte de este proyecto de reivindicación popular, vamos a decirlo así, porque en este campo semántico se mueve esta gente, pues, ¿no? Y es autoparódico, lo sé, pero yo creo que esta gente cree estas cosas, ¿no? Bueno, eso fue lo que sucedió. Y yo no he dejado de pensar en el asunto, la verdad, porque como he dicho al principio, me parece lamentable que este señor Arriaga tenga en sus manos una responsabilidad de tal envergadura. Imagínense ustedes lo que en una persona intoxicada de ideología puede suceder, ¿no? Lo que puede suceder en las manos de esta persona, un proyecto como el de los libros de texto gratuito, ¿verdad? Que obviamente para este señor los libros de texto que publica el Estado
tienen que tener, él mismo lo ha dicho, una función ideologizante, ¿verdad? Es decir, no se fomenta el pensamiento crítico, no se ofrece una lectura panorámica, no se trata de aportar una visión crítica, he dicho, ¿verdad? Racional, evidentemente de carácter científico. No, todo esto sale sobrando, ¿no? Esto es un añadido, esto va ahí porque no podemos quitarlo, ¿verdad? Pero va sometido a una línea ideológica específica, ¿no? Que no se puede cambiar porque pues esta gente siente que esa es su misión en la vida. Pues a este hombre, al señor cuentista, lo corrieron, le dieron una patada en la cola y lo echaron, pues lo subieron a un avión ahí de Aeroméxico y lo mandaron de regreso a México. Creo que, me parece que leí una nota hace rato donde él decía que se sentía liberado, ¿no? Ya de las cargas, de la estupidez, del oficialismo y tal. Pero este mismo señor, Jorge F. ¿Qué es? ¿Hernández? Ya se me olvidó el nombre, fíjense, no lo he leído. Este señor, recuerdo que hizo una defensa vehemente de la esposa del presidente de México, cuando al asunto de Mamá Nervo, ¿no? Y palabras más, palabras menos, llamó de idiotas a todos los que hacían burlas a esta señora por no saber el nombre o por haberse equivocado, tener un lapsus o lo que sea, ¿no? En fin, el caso es que pues ya le llegó ahí su Navidad y entonces le pasaron el cuchillo por el cuello y ahora pues tendrá que volver a las aulas o hacer lo que se le pegue la gana. Mientras son peras o son manzanas, esta gente sigue en el poder y este señor Arriaga continúa diseminando su locura, aupado además por otras personas que forman parte de la camarilla en el poder que más propende a este tipo de fantasías histórico-político demenciales. Mientras son peras o son manzanas, mientras uno vuelve al salón de clase y el otro sigue cortando cadenas, a ti y a mí, bueno, a mí, hablo en primera persona, a mí me queda el goce tremendo, absoluto, intransferible de la lectura. Miren, aquí tengo mi iPad y aquí tengo pues el Kindle, ¿no? Por cierto, no tengo nada en contra del Kindle, no soy esencialista. Y estaba leyendo un libro que se llama De la dictadura a la democracia. Es un clásico, ¿no? De la dictadura a la democracia de este señor Sharp. También tengo aquí pendiente un libro que se llama Cynical Theories de Helen Pluckrose y James Lindsay. Este es un libro muy crítico respecto a las nuevas variantes teóricas o las lecturas teóricas vigentes en la academia, en las humanidades, particularmente en los Estados Unidos o en general en la comunidad sajona, ¿no? Aunque ya ha penetrado a otras partes del mundo. En México, por ejemplo, y también se nota esta obsesión por la colorimetría, ¿no? Por el pantone epidérmico que se corre por todas partes, ¿no? El propio señor no dijo ahí que la gente que proponía pues quedarse en su casa lo que hacía era ¿cómo se llama? Lo que hacía era exacerbar el clasirracismo, ¿no? Una lectura marxista del mundo, así sea una lectura postmarxista o neomarxista, es una lectura de pares binarios, ¿no? De buenos contra malos, de negro contra blanco. Es una lectura de claroscuros de la realidad. Entonces ahí las personas entienden que hay que liberarnos de alguien siempre, toda la vida. Así que por eso los libros de texto, pues me imagino que irán en ese sentido, ¿no? Diseminando la idea de que los niños que los leen viven bajo la opresión de algún poder ubicuo y sin rostro, pero pues que hay que localizar y que hay que atacar y destruir finalmente, ¿verdad?
En fin, el goce de la lectura. La lectura, como dije al principio, es sobre todo interpretación. Nosotros interpretamos la realidad y al interpretar la realidad nos interpretamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros nos arrojamos al mundo como un proyecto vital existencial desde que somos pequeñitos. Entonces, hacemos vínculos, hacemos analogías entre el A y el B, entre el C y el D, entre el E y el F. Entendemos que el universo que nos rodea es un mundo maravilloso donde la analogía es posible, la similitud existe y eso nos permite el pensamiento. Eso lo dijo Aristóteles hace un montón de siglos, ¿verdad? Y sigue teniendo la misma vigencia. Entonces leer es entrar en ese universo, en esa selva de analogías posibles. Y lo maravilloso es que la lectura es como echarnos un clavado a un espejo, ¿no? Entramos a la realidad que se muestra en la obra escrita, en la obra literaria, en el universo lingüístico, imaginativo del libro, y descubrimos no solamente, o salimos de ahí con nuevos ojos, y no solamente para ver la realidad, la alteridad, lo otro, el universo de las cosas que nos rodean, esa cámara, esa luz, este micrófono, no, sino también al otro, a la persona, a la esposa, al esposo, al amante, a los hijos, a las hijas, a la vecina, a la suegra, qué sé yo, al perro. Y también a uno mismo. Y también a uno mismo. La lectura nos da palabras, es decir, nos amplía el escenario de las experiencias. Los 5 sentidos que nosotros tenemos son muy limitados, son muy pobrecitos, pero el mundo literario es una caja de resonancia donde esos 5 sentidos se disparan, se multiplican y nos revelan una realidad casi lisérgica, ¿no? Es decir, de ensoñación, de quimérica incluso, ¿verdad? Quimérica, de verdad. A mí me afecta positivamente hablando, imaginativamente hablando, la lectura de autores que he amado profundamente. Cuando era niño, recuerdo haber leído, era un niño de 9, 10 años, recuerdo haber leído 100 años de soledad. Y no entendí muchas cosas, ¿verdad? Por la edad, pero sí entendía estas imágenes tan osadas, tan arriesgadas, tan fantásticas. Y recuerdo ir caminando a la escuela y llevar conmigo esas imágenes. Me poblaban. Mi vida ya no era la misma, era otra cosa. Y ahora ya de viejo me pasa con un autor que amo profundamente, que es Mircea Cartarescu, rumano, obviamente. Mircea Cartarescu. Si les gusta la ficción, les voy a recomendar un cuento de Mircea Cartarescu que yo creo, es más, estoy convencido que es el mejor cuento que he leído en mi vida. Así que tomen nota, que ya me voy. Mircea Cartarescu. El cuento se llama El ruletista. El ruletista, de Mircea Cartarescu. Bueno, a este señor Cartarescu, que es una cosa así demencial, onírico, potentísimo, una lírica, es un surtidor de locura y de fascinación. Este señor es como una droga. Yo leo estos novelas, bueno, se llaman novelas, pero son otra cosa. Son 500 páginas y no puedo parar. ¿Qué dice? No sé, ni me interesa. ¿Qué trama? A mí qué me interesa la trama. A mí me interesa que pasen cosas, que pasen cosas fantásticas en la página del libro. Porque entonces dices, aquí está la magia y la magia es real. No tengo que acudir a los subterfugios, ¿verdad? Del pensamiento mágico, de la superstición religiosa, de la infantilización de la persona. No. Todo lo contrario, es una magia palpable, potentísima, que se contiene en sí misma y que nos invita a vivir la vida de otra manera. ¿Cómo explicarle al señor Arriaga estas cosas? ¿Qué pensaría de esto?
Diría seguramente que es onanismo de un ser alienado como yo, seguramente, ¿no? Bueno, en fin, lo mismo decían de un monstruo como Kafka. Increíble. ¿Qué sigue? ¿El realismo socialista? Dios guarde la hora. Bueno, eso es todo, muchachos. Creo que me extendí hoy un poco más. No, no es cierto. 20 minutos, lo que hago siempre, ¿no? Eso es todo, pues. Chao, que estén bien. Hasta pronto. Bye bye.